Bien, pues muy buenos días a todos. Qué gusto poder estar juntos en casa. Y hoy hay comida en la casa, así es que prepárate porque tenemos buffet, tenemos manjar. Unos comen más que otros o comemos más que otros. Bueno, en lo espiritual es lo mismo también. Hay personas que son como esponjitas y dicen, oye, Dios me habló mucho hoy. Otros, pues, algo habló. Pero bueno, ojalá que todos seamos los que nos nutrimos bien. Así es que quiero compartirles hoy el mensaje que lo he llamado el mensaje excéntrico del profeta o el mensaje excéntrico de Ezequiel, que es el profeta que he escogido hoy para hablar, que el Señor me estuvo hablando. Y en Ezequiel capítulo 4, busquen en sus Biblias Ezequiel capítulo 4 porque vamos a estar ahí. Y este es un capítulo muy interesante. Es un capítulo que contiene un mensaje simbólico que el profeta Ezequiel recibió de Dios para transferir al pueblo de Israel. Y Dios le dice a Israel que haga cosas, toda serie de cosas incluso muy extrañas para nosotros. Y cuando las personas se reúnen alrededor de este profeta y él está haciendo todas estas cosas extrañas, excéntricas, pues hay un mensaje para ellos de parte de Dios y Dios les está diciendo de alguna forma, ahora permítanme decirles, dice Ezequiel, que Dios quiere que sepan algunas cosas por medio de esto que estoy haciendo. Vamos a orar. Señor, te pedimos que nos hables. Queremos ser buenos receptores de tu mensaje que tienes para nosotros hoy. No queremos ignorar lo que tú nos estás diciendo, Señor. Habla lo profundo de nuestro ser. Te necesitamos. Abre nuestros ojos espirituales y que podamos ver y entender lo que tú quieres decirnos hoy, Señor. Danos oídos espirituales destapados que sin estorbo reciban tu palabra. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, voy a ver una serie de cosas. En primer lugar, el número uno, quiero ver el contexto de esta historia que vamos a estudiar hoy. Y miren, la tradición judía nos dice que el libro de Ezequiel fue escrito por ¿quién creen? Bueno, pues por Ezequiel, ¿no? Entonces, ¿quién es Ezequiel? Pues es un profeta de los últimos profetas del Antiguo Testamento. Él escribió este libro que lleva su nombre, pero él descendía de una familia sacerdotal y esto es algo importante, es un dato interesante. Y cuando él estaba en su juventud y se estaba preparando, recordemos que había familias sacerdotales. No sé si me prestan el otro teléfono, este micrófono, porque como que está haciendo un ruidito. Gracias. Así mejor, para que no haya distracciones en el camino. Cuando él se estaba como joven preparando para su función de sacerdocio, entonces él se encuentra entre los judíos que Nabucodonosor se había llevado a Babilonia. Recordemos que llegaron y los secuestraron, se los llevaron secuestrados y estuvieron allá muchos años. Tomó Nabucodonosor a Jerusalén y se llevó a gente cautiva. Bueno, Ezequiel estaba entre estas personas que iban cautivas, y mientras él se estaba preparando para empezar a ejercer el sacerdocio, es llevado cautivo. Pero entonces ahí es cuando Dios lo levanta y lo llama y le dice: tú vas a ser un atalaya, tú vas a ser aquel que a los judíos que están en cautiverio, que te voy a llamar yo para que vayas y les des un mensaje de parte mía. Y los judíos, ellos anhelaban retomar su hogar, retornar a Jerusalén. Y había muchos profetas falsos que se levantaban y les hablaban cosas que ellos querían oír, pero no necesariamente era lo que Dios les quería decir. Pero entonces Dios levanta como atalaya a Ezequiel y les dice: quiero que vayas y hagas estas cosas y les des este mensaje. Y bueno, entonces ese es el contexto de esta historia. Número dos, el llamado. Hay un momento específico cuando Dios llama la atención de Ezequiel y le habla,
Y en el capítulo 2 de Ezequiel, Dios lo llama y le dice, quiero que vayas a entregar este mensaje. ¿Quién era el mensajero? Ezequiel. ¿Quién eran los destinatarios del mensaje? El pueblo de Dios, pero incluso la Biblia lo describe como el pueblo rebelde y de corazón duro de Israel. Acompáñenme a Ezequiel 2, versículo 1 en adelante. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Y luego el 5 dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Es decir, Dios lo levanta y le dice, vas a llevar este mensaje y este mensaje se va a cumplir. Lo que yo te estoy dando para que les digas va a suceder. Estoy levantando como profeta. Y ellos van a saber que hubo un profeta cuando vean que se cumplan las cosas. Tal vez ellos escuchen, pero por si no escuchan, van a saber que hubo un profeta, como diciéndole a Dios, te estoy enviando algo difícil, pero yo te voy a respaldar. Yo voy a estar contigo todo el tiempo. Y Dios escogió a Ezequiel como su portavoz para esta misión, esta tarea tan difícil. Miren, el éxito en cuanto al mundo de los negocios, el éxito del mundo de negocios se obtiene cuando se ofrece al consumidor lo que quiere. Pero en este caso, el éxito de Ezequiel no iba a ser si ellos obedecían la palabra de Ezequiel. El éxito de Ezequiel iba a ser si Ezequiel obedecía la voz que Dios le estaba dando. Y él fielmente iba a dar el mensaje, iba a ser el mensajero, él simplemente iba a llevar el mensaje. Y era un mensaje duro para unas personas de duro corazón. Entonces, él iba a estar bien con Dios mientras obedeciera lo que Dios le estaba pidiendo. Los resultados no importan aquí. Y Dios dijo que el pueblo era duro de rostro y de empedernido corazón porque ellos no querían reconocer su pecado. Y la rebeldía fue la característica principal de la nación en ese tiempo. Ahora, en ese tiempo también Dios levantó y Dios usó a Isaías y a Jeremías como profetas en diferentes lugares. Él los levantó y ellos también, al igual que vamos a ver en Ezequiel, no obtuvieron resultados positivos, pero ellos fueron obedientes y llevaron la palabra de Dios. Dios no pide que a través de tu fe se conviertan las personas. Dios pide que tú uses tu fe. Dios pide que tú hables su palabra. Los resultados, eso no importa. El éxito va a estar en que tú y yo obedezcamos a Dios, como lo vimos en el caso aquí de Ezequiel. Número 3, hubo unas acciones simbólicas que surgen aquí. Vamos a ver cuál es este significado de estas acciones simbólicas. En Ezequiel 4, que vamos a empezar ahorita a leer, son 17 versículos, vamos a leerlos todos despacio. Ahí describe estas acciones simbólicas de Ezequiel como cosas extrañas. Por eso yo le puse el título, el excéntrico mensaje del profeta. Porque le dice Dios, quiero que te acuestes del lado derecho siempre. Dices, pues qué raro mensaje, ¿no? El acostarse. Y dices, pues yo sí jalo para eso, ¿verdad? Si es de acostarse, pues yo me acuesto. Sí, pero nada más para el lado derecho por 390 días. Y luego le dice, ahora vas a hacerlo por 40 días para el lado izquierdo. Dices, qué cosas tan raras. ¿Quién podrá entender este mensaje? Bueno, vamos a ver que sí se entendió, pero no lo obedecieron. Y luego le dijo que tenía que cocinar, la comida que iba a consumir la tenía que cocinar con un combustible medio extraño. Miren, vean cómo Ezequiel dramatizó el sitio y la caída de Jerusalén, porque Jerusalén fue sitiada. Esto que estoy hablando, que vamos a leer, sucedió antes de que la ciudad fuera sitiada o rodeada, vamos a decirlo.
Recordemos que las ciudades estaban amuralladas, entonces llegaban los enemigos y te hacían presión y te rodeaban y no te dejaban salir. Entonces tú empezabas a consumir el agua y los alimentos que tenías adentro. ¿Y qué vas a hacer si no tienes agua? Aquí estamos batallando con el agua, ¿no? ¿Qué vamos a hacer si nos quedamos sin agua? Bueno, pues era muy fácil derrotar a un enemigo si le cortabas el suministro de agua o de alimentos. Bueno, entonces me imagino como el alhóndiga de granaditas. Me lo imagino, ¿no? Que cuando los rodearon, pues ellos tenían comida ahí adentro y hasta que el Pípila fue y la historia dice, ¿no? La tradición que les quemó la puerta y entonces entraron, pero mucho tiempo ellos estuvieron resguardándose allá adentro, seguros, tenían comida ahí, era un lugar donde embodegaban alimento, entonces ellos tenían comida allá adentro. Bueno, vamos al versículo 1 de Ezequiel 4. Tú, hijo de hombre, tómate un adobe, hay unas versiones que dicen un ladrillo, o una tabla de barro o una tablilla, y algunos creen que esta era como un ladrillo, pues, pero cuando todavía no estaba solidificado, o sea, que estaba un poco blando. No necesariamente yo veo esto, pero porque le dice que tenía que hacer ciertos dibujos en ese ladrillo o adobe o tablilla, vamos a decirle. Dice, ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. Y la tablilla era una manera en la cual los registros eran guardados, y hasta la fecha hay encuentros de registros históricos que quedaron conservados en estas tablillas. Algunas eran hasta de 60 centímetros de grande, que era lo más común. Había de 30 centímetros de ancho por 60, otras de 30 por 30, pero estas estaban cubiertas, las que han encontrado, por pequeñas escrituras, porque era común. Pero en este caso él les dice que haga una representación gráfica de lo que es. Se me están adelantando, no se me adelanten con los dibujitos, por favor, porque vámonos al número, estábamos en el número 3 todavía. Sí, por favor. Porque ahorita voy a explicar eso y entonces ya no va a tener chiste, me van a ir ganando. Van a tener información que apenas les voy a dar y ya la saben. Bueno, estoy en el número 3, pero vamos a ver los versículos. Ahorita olvídense de las imágenes. Tu, hijo de hombre, toma un adobe o ladrillo o tablilla y ponlo delante de ti y diseña sobre él la ciudad de Jerusalén. El simbolismo de la tablilla, este es el primero que encontramos. Este simbolismo de esta tablilla que el Señor empleará por medio de Ezequiel, y todo es para ilustrar su mensaje. Una descripción del plano de la ciudad de Jerusalén debía ponerse en tablillas. Versículo 2, y pondrás contra ella sitio y edificarás contra ella fortaleza y sacarás contra ella baluarte y pondrás delante de ella campamento y colocarás contra ella arietes alrededor. Ahora, esto estaba aconteciendo en Babilonia aproximadamente 4 años antes de que Jerusalén fuera destruido por Nabucodonosor. Por lo tanto, el momento de la destrucción se acerca, y es lo que el Señor quiere demostrarle a los exiliados. El profeta debía exhibir esta tablilla mostrando un bosquejo de Jerusalén, hacer de madera o de barro las figuritas y todo. Ahorita pues ya vieron, ya me ganaron la figurita. Tenía que hacer como una maqueta, como si fuera un arquitecto. Hay algún arquitecto aquí, ¿no? Tal vez que haga sus maquetas. Bueno, así tenía que hacer una maqueta, porque se las iba a enseñar a los exiliados, a los que eran sus compañeros, que estaban de alguna forma presos, cautivos. Y esta representación describía el sitio, o sea, cómo iba a estar sitiada la ciudad. Y esta representación fue dejada en un lugar especial donde concurrían las personas, donde seguramente iban, hacían paseo. Oye, vamos a ver la maqueta, casi, ¿no? Vamos a ver lo que hizo Ezequiel. Y llegaban y lo veían y decían, pues, ¿qué quiere decir esto, no? O sea, ¿de qué se trata? Dice el versículo 3, tómate también una plancha
o sartén, dice alguna versión, una plancha de hierro, y ponla en lugar de muro de hierro entre él y la ciudad. Afirmarás luego tu rostro contra ella y será en lugar de cerco y la sitiarás. Es señal a la casa de Israel. La sartén de hierro o plancha de hierro significaba un muro de hierro que rodeaba la ciudad, que estaba sitiada. Esto es lo que significa. Versículo 4. Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo. ¿Me brinqué algo o no? Y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que duermas sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Entonces el Señor aquí está usando otro tipo de simbolismo. Físicamente Ezequiel tenía que acostarse por su lado izquierdo, pero por 390 días. ¿Cómo te duermes tú? Si eres como mis hijos eran de chiquitos, o sea, me tumbaban a mí de la cama porque empezaban de un lado y al rato los pies para allá y acababa con los pies aquí. Bueno, aquí él tenía que estar por su lado izquierdo 390 días. Así tenía que estar. Ese era el mensaje que Dios le pidió que diera. 390 días del lado izquierdo. Y luego le dice, ahora dices, ya me estoy acostumbrando, ya llevo más de un año acostándome así, porque era un día por año, como vamos a ver. Es lo que representaba. Cada día que estaba de su lado izquierdo representaba un año. Hasta juntar 390 días. Pero le dice, ahora ya te acostumbraste, ahora quiero que te vayas del lado derecho. 40 días nada más. Ahora sí vamos al dibujito, por favor. Número 4. Pónganme el dibujito. Y esta es la predicción del sitio. Y el simbolismo que entonces vemos aquí tenía que demostrar tanto el reino del norte, llamado Israel, como el reino del sur, llamado Judá. Y tenía como propósito mostrar estos dos reinos derribados. Esta era la forma. Y no sé si se alcanza a ver, ahí en este dibujo está representando con palitos los que están alrededor de la ciudad. En el centro está el adobe o la tablilla donde tiene dibujada la ciudad. Pero él está acostado de su lado izquierdo por 390 días y tiene enfrente de él una plancha, una plancha de hierro. Un sartén, dicen algunas versiones. Los sartenes no son como los que conoces ahorita, los tefal o los... No, es una plancha, pues, una plancha de hierro. El lado izquierdo, cuando se tenía que acostar del lado izquierdo, es en alusión al reino del norte, a Israel. El lado derecho, cuando se tiene que acostar más adelante de su lado derecho, está haciendo alusión al reino del sur, a Judá. Pues para los israelitas el sur era la derecha. Así veían los mapas. Vamos a Ezequiel 4, versículo 5. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. O sea, los años por los días. 390 días. Y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Los 390 días eran para representar los 390 años de iniquidad. Una cuenta tanto del reino del norte como del reino del sur. Dios se disgustó tanto con el reino del norte por el resultado que hubo y por el reino del sur, porque hubo una división. Cuando era un solo país, una sola nación, de pronto estos se dividieron y hubo un reino del norte y hubo un reino del sur. Y la división es algo clave aquí, porque a Dios no le agradó, porque a Dios no le agradan las divisiones. Ahora, durante esa división, los pueblos, su pueblo, que dice es un pueblo duro de corazón, se volcó tras dioses ajenos, a la idolatría. Entonces hay dos cosas aquí que son importantes.
por eso fue este mensaje. Número 1 fue la división. Número 2, la idolatría. Dos palabras. División, ¿qué es división? División es cuando tú partes algo que está completo y tú lo partes. Cuando tú separas, hay una separación. ¿Qué es la idolatría? La idolatría es la práctica religiosa en la que se rinde culto a un ídolo. Cuando algo, nos estaba hablando ayer Iván, el viernes, a los varones, por cierto, vénganse cuando hay clase de varones, todos están invitados, varones. Cuando hay idolatría, quiere decir que tú estás poniendo dioses en el lugar que le corresponde a Dios y tienes dioses falsos. Y hay cosas que están tomando el lugar que solo a Dios le corresponde. Bueno, es lo que sucedió y eso fue el enojo de Dios y por eso le dijo a Ezequiel, quiero que vayas y des un mensaje y representes lo que está pasando aquí. Entonces hay dos palabras. ¿Cuáles fueron que les dije ahorita? Número 1, división. Número 2, idolatría. Número 1, 2, idolatría. Porque ahorita voy a retomar esto, por eso lo recalco. Me salgo de eso de la división de idolatría. Al ratito voy a entrar otra vez en ese tema. Tengan en mente esas dos palabras que voy a explicar en breve. Vamos al versículo 6. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Entonces, como el reino del norte había sido simbolizado del mismo modo, ahora será simbolizado el reino del sur por 40 días, en el que Ezequiel tenía que acostarse por su lado derecho. Algunos creen que fueron 390 y los 40 días son parte de esos 390 días. Entonces se acostaba en un momento del lado derecho, pero luego tenía que hacer su parte del lado izquierdo. Pero estos 390 días son los 390 años que culminaron con la caída de Judá y de Jerusalén. Versículo 7. Al asedio de Jerusalén afirmarás tu rostro y descubierto tu brazo profetizarás contra ella. Y entonces Ezequiel acostándose sobre su lado izquierdo, luego sobre su lado derecho, estaba frente a la tablilla que donde estaba dibujada la ciudad y con algunas figuritas había ejemplificado, representado cómo estaba sitiada la ciudad. Él debía fijar su rostro luego hacia este modelo del sitio y tenía que tener un brazo desnudo. Hay quienes dicen, hay comentarios que dicen que el objeto era denotar que tanto Judá como Israel, debido al pecado, estaban desnudos ante el juicio de Dios. Versículo 8, y he aquí he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que haya cumplido los días de tu asedio. O sea, Dios le dice, sí, yo sé que tú a lo mejor eres como los hijos de Héctor que empiezan de un lado en la cama y terminan en otro. No, bueno, pero yo te voy a poner ataduras para que puedas cumplirlo y puedas quedarte del lado derecho o del lado izquierdo según yo te lo estoy pidiendo que lo hagas. Entonces, versículo 8. Y he aquí, he puesto sobre ti ataduras y no te volverás de un lado a otro hasta que hayas cumplido los días de tu asedio. Versículo 9, y tú toma para ti, y vean, dice 6 cosas aquí. Número 1, trigo. 2, cebada. 3, habas, lentejas, millo y avena. Y ponlos en una vasija y hazte pan de ellos el número de los días que te acuestes sobre tu lado. 390 días comerás de él. No sé si te aburre comer una misma cosa. Que dices, ay, otra vez vamos a comer pollo. Otra vez pizza. Que se quejan, ¿verdad? Bueno, 390 días, esta mezcla de semillas. Los 390 días no significaba que el sitio duraría 390 años. De hecho, la ciudad sitiada duró como 2 años nada más. Pero lo que representaba eran los 390 días o 390 años de iniquidad que tuvo el pueblo, tanto el reino del norte como el reino de Judá, del sur. Ahora había algo, la ley prohibía
esta mezcla de semillas, de trigo, cebada, habas, lentejas, mijo, millo y avena, como estaba prohibido sembrar dos clases de grano. No sé si se saben esto, que la Biblia prohibía que no se debía sembrar dos tipos de semillas juntas. O siembras maíz o siembras sorgo, pero no los juntes. No se debían de sembrar. Esto está en Levítico 19:19 para los que quieran leer. Estaba prohibido sembrarlo. Sin embargo, las circunstancias del asedio serían tan penosas que los asediados estaban obligados a brincarse esta ley mosaica y pues si no tengo que comer, tengo que hacer esto. Versículo 10, la comida que comerás será de peso de 20 ciclos al día, de tiempo en tiempo la comerás. Y los 20 ciclos por día son 220 gramos. No sé cuando vas a comer, si pesaras la comida que te comes, ¿cuánto sería? O sea, 220 gramos, estamos hablando de una taza más o menos de grano. Te comes un bistec que a lo mejor eso pesa, pero te lo comes con una sopa y con arroz y con tortillas y te comes medio kilo de tortillas nada más. Pero aquí únicamente esta era la porción diaria de 3 comidas era una comida al día. Más o menos 220 gramos de esta mezcla de semillas. Mientras Ezequiel pasaba por este régimen cada día, la monotonía del procedimiento tendría que ser un efecto duradero sobre los exiliados. O sea, los que iban a verlo decían, oye, ¿vas a comer otra vez lo mismo? Ya come otra cosa, échale, varíale, pone un huevito, haz algo, mézclale. Pero él tenía que obedecer a Dios, porque esto era un simbolismo profético que demostraba lo que iba a venir en breve a Jerusalén. Dios les estaba enseñando, esto es lo que va a pasar, esto es lo que va a suceder, la ciudad va a estar sitiada y esto van a empezar a comer. Versículo 11, y beberás el agua por medida, la sexta parte de un hin, de tiempo en tiempo la beberás. La sexta parte de hin, de un hin, que era la medida. Así como la comida estaba siendo racionada, el agua también, la beberás el agua por medida. Demostraba que cuando iban a ser sitiados, el agua iba a estar escasa, al igual que la comida. ¿Cuánto es un hin? Ya me fui a investigar y es un poquito más de 6 litros. Entonces, si era la sexta parte de un hin, y el hin era más o menos 6 litros, ¿cuánto era una sexta parte de un hin? 1 litro más o menos. Y dices, no, pues no estaba tan mal, 1 litro. Bueno, 1 litro diario es lo que debía de tomar. Pero ahora hay que considerar que en un clima cálido esto puede ser muy poquito. O sea, te avientas una coca de 2 litros en una comida tú. Imagínate estar tomando esto de agua, nada más. Versículo 12. Y comerás pan de cebada cocido debajo de la ceniza, y lo cocerás a la vista de ellos al fuego y pum. A ver, si le leyeron bien ahí lo que dice. El combustible estaba muy raro, ¿no? Que le pedía que pusiera al fuego de excremento humano. Y la implicación del Señor es que el combustible para calentar los hornos sería escaso. Tan escaso que la población estaba forzada a usar el contenido seco de los desagües, por decirlo bonito, ¿no? Eso es lo que tenían que utilizar. No había leña, no podía salir. Oye, ¿puedo salir por la leña? La ciudad está sitiada, no hay con qué cocinar, no hay forma. Entonces se veían obligados a utilizar este tipo de combustible, y eso es lo que sucedió. Versículo 13, y dijo Jehová, así comerán los hijos de Israel su pan inmundo entre las naciones donde los arrojaré yo. Y bajo la ley ceremonial de Moisés, el pan cocinado, para empezar, esta mezcla de semillas no era correcto para ellos, iba en contra de la ley, porque ni siquiera podían sembrar juntas estas semillas. Ahora aquí tenían que usar estas 6 semillas mezcladas para hacer su comida. Y lo iban a cocinar utilizando este
extraño combustible. Bajo la ley ceremonial, este pan cocinado por combustible del estiércol humano era profano, pero tenía que servir como simbolismo del destierro de los judíos entre los gentiles. Ahora recordemos que los judíos, ellos se sentían muy puros, muy sanos. ¿Por qué creen que había problema entre judíos y samaritanos? ¿Se acuerdan que por ahí en Juan 4 dice que no se llevaban bien entre sí los judíos y samaritanos? Porque los judíos, ellos se sentían puros y decían, ustedes samaritanos se han mezclado con otros pueblos, están contaminados. Todo aquel que no era judío, para el judío, que era un gentil, era alguien inmundo. Y no me puedo yo relacionar contigo porque tú eres inmundo, tú eres alguien profano, tú tienes dioses ajenos. Pero llegaron al punto donde los judíos que se sentían muy limpios ya estaban peor que los mismos gentiles al estar comiendo este pan inmundo. Era algo tan fuerte que no podían, que su cultura no les permitía, pero era un simbolismo del destierro de los judíos entre los gentiles, a los cuales los judíos llamaban inmundos. Versículo 14, y dije, Señor Jehová, aquí habló Ezequiel, he aquí que mi alma no es inmunda, ni nunca desde mi juventud hasta este tiempo comí cosa mortecina, ni despedazada, ni nunca en mi boca entró carne inmunda. Ahora recordemos que Ezequiel se estaba preparando para ser sacerdote. Como sacerdote menos, y un ciudadano común y corriente, esto le era inmundicia. Para un sacerdote le era más difícil porque por generaciones su vida estaba separada para el servicio de Dios. Y le dice, Señor, nunca he comido esto, ¿por qué me pones a hacer esto? Fielmente había seguido la ley de Moisés y se había empeñado en hacerlo mejor para guardarse de cualquier tipo de inmundicia. Versículo 15, y me respondió, he aquí te permito usar estiércol de bueyes en lugar de excremento humano para cocer tu pan. Con eso me es suficiente, con que me obedezcas haciendo esto. No va a ser estiércol humano, te permito estiércol de bueyes. Pues de perdido es de zacatito, no de molido ahí. Y entonces esto le permite Dios en respuesta a su petición de este profeta. El Señor le permitió a Ezequiel usar estiércol de bueyes más que estiércol de hombre. Sin embargo, pues esto también era inmundo como quiera. O sea, no era algo correcto. Versículo 16, y me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso y con angustia y beberán el agua por medida y con espanto. Y esto corresponde a esta terrible hambruna que surgió como resultado del sitio de Jerusalén, que también fue descrito luego por Jeremías. Jeremías también dio su descripción de lo que iba a suceder ahí y vino su cumplimiento tiempo después. Y el versículo 17 nos dice, para que al faltarles el pan y el agua, ¿qué va a pasar? Se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. El horror de la hambruna y el estar privados físicamente debió ser agregado todo eso a que tengan una conciencia de que todo era causado por sus propios pecados. O sea, lo que quiero es que entiendan que su pecado es lo que los está llevando a esta situación. Su propia maldad los alcanza y los lleva a estar en esta situación tan difícil. Estas acciones simbólicas representaban los pecados de ellos. Y Dios utiliza este simbolismo para darles un mensaje, para comunicar este mensaje a ellos. Ezequiel describiría simbólicamente lo que iba a ser el destino de Jerusalén. Punto número 5, ahora sí, imagen 5 por favor. La advertencia y la causa. Dices, bueno, ¿y por qué vino esto? Pues ya les di algunos tips ahorita en lo que he estado hablando, pero aquí se destaca, si vamos al capítulo 3, versículo 16 en adelante, que vamos a leer ahorita, vemos la responsabilidad que tenía el profeta de advertirles de su pecado.
Ezequiel 3:16. Y aconteció que al cabo de 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya, subrayo esa palabra atalaya, a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Y bueno, continúa ahí dando instrucciones. Le dice: ¿sabes qué? Tú tienes que ir a decirles esto, que viene esto contra ellos. Pero si tú no se lo dices, ellos van a ser destruidos, igual que tú. Pero si tú vas y les adviertes y ellos no hacen nada, ellos van a ser destruidos, pero tú vas a ser librado. Y después, si siguen leyendo ahí, les va a decir: pero si sí hacen caso, ellos van a ser librados, igual que tú. Y ahora, esta palabra atalaya, cuando les dijo: tú vas a ser como una atalaya. ¿Qué hacía una atalaya? Una atalaya era alguien que permanecía en el muro de la ciudad. La ciudad estaba amurallada, el atalaya era alguien que estaba vigilando, y cuando viene el enemigo, da advertencia: ven el enemigo, despiértense soldados, vístanse, prepárense, porque viene el enemigo, vamos a pelear, vamos a defendernos. Pero ¿qué pasaba si el atalaya se quedaba dormido? Le pasaba como el del Titanic, yo creo, ¿no? Que les pegaba el iceberg y se hundía. Si el atalaya no les advertía, ya sea porque se descuidó, no obedeció, no estuvo pendiente, no estuvo vigilando, o simplemente no les quiero decir nada, llegaba el pueblo enemigo, los destruía, los agarraba descuidados, pero también lo destruían a él. Y es lo que le estaba diciendo Dios: si tú no te paras y les adviertes, ellos van a morir, pero también tú vas a morir, porque tú eres el atalaya, tú vas con el paquete. Sin embargo, en este caso, si tú les adviertes y ellos no hacen caso, el problema va a ser de ellos. Yo me encargo de ti, yo te voy a proteger. Entonces, así está la situación de este atalaya de Ezequiel. Era un atalaya espiritual que advertiría al pueblo del castigo que vendría. Ahora, ¿se acuerdan cuáles eran las 2 palabras que les di hace ratito? División e idolatría. Quiero que veamos, dejen separado ahí en Ezequiel y vamos a Primero de Reyes 12, al capítulo 12 del primer libro de los Reyes. Vamos a ver aquí un ejemplo de la idolatría del pueblo y de su rebelión contra Dios. Vamos a ver cómo y esta es la imagen número 6, el reino dividido. Ahora sí, si me la ponen, por favor. La imagen número 6, vamos a ver este reino. Ahorita vamos a leer unos pasajes y luego regresamos a esta foto, porque quiero explicar algo de este mapa. Voy a leer en el versículo 17, Primero de Reyes 12, 17. Pero reinó, ¿quién? Roboam, apréndanse ese nombre. Reinó Roboam sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Ok, a ver, ya tenemos aquí, mencionó los hijos de Israel, mencionó el rey Roboam y menciona las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adoram, que estaba sobre los tributos, pero el pueblo, ¿qué hizo? Todo Israel lo apedreó y murió. Adoram, el enviado por el rey Roboam, lo matan a pedradas. Como era el que cobraba los impuestos, van y lo matan. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse a su carro y huir a Jerusalén. O sea, el rey Roboam de Judá, cuando envió a Adoram, ¿cómo se llama? Lo apedrearon, él se espanta y le corre a Jerusalén. Y dice el versículo 19, así se apartó Israel, o sea, Israel es todo el pueblo, así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy,
Aconteció, dice el 20, que oyendo todo Israel, y ahora viene otro nombre, que Jeroboam, el primero era Roboam, se parecen, pero el primero, el que le corrió a Jerusalén fue Roboam. Pero ahora aquí aparece Jeroboam. Dice, cuando todo Israel oyó que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación. ¿Y qué hicieron? Le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces, esto marca el principio de una división. No quisieron a Roboam y dice, pues vente Jeroboam, te vamos a hacer rey. Pero Roboam se había ido a esconder a Jerusalén. Jerusalén estaba en Judá. Entonces aquí hay una separación entre un reino del norte y un reino del sur. Esto marca el principio de esta división del reino que duraría por siglos. 10 de las tribus de todo Israel quedaron en el norte, siguieron a Roboam. ¿Se acuerdan que eran 12 tribus en total? Y llamaron su nueva nación Israel o reino del norte. Ahora sí me ponen el mapita, por favor. Llamaron el reino del norte o Israel, lo llamaron a eso. Las otras 2 tribus que quedaron en el sur y esas fueron Judá. Y ellas son las únicas de las 12 tribus que se quedaron con su rey Roboam. Y hubo una división, Jeroboam en el norte con 10 tribus, Roboam en el sur con 2 tribus. No sé si alcancen a ver, pero en la parte sur, donde dice reino de Judá, hay una estrellita y ahí dice Jerusalén. No sé si los que estén muy lejos lo alcancen a ver. Si no, luego lo ven en la tele o en la transmisión. Ahí está Jerusalén, es parte de Judá y quedó separado Judá del reino del norte con 2 reyes diferentes, y esto no le agradó a Dios porque hubo una división, porque a Dios no le gustan las divisiones. Dios quiere un pueblo unido. Cuando en la iglesia hay divisiones, ¿tú crees que a Dios le gusta eso? No le gusta eso a Dios, no es sano eso, no es correcto. Bueno, el reino no se dividió de la noche a la mañana, porque ya se estaba dividiendo desde los primeros días de los jueces, debido a que había un celo entre tribus. Empezó a ver, y que es que el grupo de Alejandro a mí me gusta más que el de la pastora, y empezó a haber celos, y empezó a haber pleitos, y empezó a separarse, y esto no agradó a Dios. Pero no solo la división fue el problema que encontramos ahí, porque miren, antes de los días de Saúl y el rey David, el centro religioso de Israel se encontraba, la mayor parte se encontró en el territorio de Efraín, de la tribu de Efraín. Recordemos que ellos eran como nómadas y tenían un tabernáculo que era como una tienda de campaña donde estaba el arca del pacto, donde había el lugar santo, el lugar santísimo, donde hacían sus ceremonias, sus ritos, sus sacrificios, y era movible. Pero cuando entonces de pronto Salomón construye el templo, él traslada el centro religioso de Israel a Jerusalén. ¿Y se acuerdan dónde quedó Roboam? En Jerusalén. Se había corrido a Jerusalén, él se quedó ahí en Jerusalén. Entonces ahora el centro religioso de una nación dividida quedó dentro de Judá, de las 2 tribus, y todas las 10 otras tribus pues están peleadas con donde está el centro religioso que Dios estableció. Esto a la larga trajo rivalidades y crisis. Y miren, vamos a Primera de Reyes 12:28. Ahorita regresamos al mapa si quieren. Al versículo 28, vean un ejemplo de lo que pasó a causa de la división. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey, y está hablando aquí del rey Jeroboam, ¿qué hizo?
2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. O sea, ya han ido mucho a Jerusalén. Ya han ido mucho a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. O sea, Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto y ahora anduvieron como nómadas con el tabernáculo, y ahí es donde era el lugar de encuentro, donde iban a adorar, a ofrecer sacrificio a Dios. Y era su lugar de encuentro con Dios. Ya Salomón había hecho ahora un templo permanente que no era portátil como el tabernáculo. Ahora era un templo que estaba en Jerusalén. Ese era el sitio que Dios le había guiado para hacer el lugar donde se iban a ofrecer los sacrificios, donde se iba a ofrecer la adoración al Dios verdadero, al que los había sacado de la esclavitud de Egipto. Pero Jeroboam dice: no, ¿sabes qué? Yo les voy a hacer otros dioses para que ya no tengan que ir a Judá. Porque claro que a él no le convenía que fueran a Judá, porque si no al rato se van a hacer amigos de aquellos y ya estamos peleados. Ya estos 10 ya los tengo, ya me hicieron rey a mí. Pero si empiezan a ir, van a empezar a tener contacto con Roboam, el de Judá, el del sur. No me conviene que hagan esto. Yo les voy a hacer sus dioses para que empiecen a adorar aquí. Entonces la división trajo una ceguera espiritual y los llevó a adorar otros dioses, los llevó a la idolatría. Las 2 palabras que les dije: número 1, división; número 2, idolatría. Pero fíjense cómo hizo algo estratégico, porque se requería que todos los hombres judíos viajaran al templo 3 veces al año. Y dijo: no, eso no me gusta. Yo no quiero que estén yendo 3 veces a adorar a Dios. Mejor yo les voy a hacer sus dioses. Entonces Jeroboam estableció sus propios centros de adoración y les dijo a su pueblo, que les causa mucho problema viajar hasta Jerusalén: yo les voy a hacer aquí los centros religiosos. Ya no tienen que ir allá. Y aquellos que obedecieron a Jeroboam estaban desobedeciendo a Dios y estaban alejándose de Dios. Miren, hay ideas que son muy prácticas, pero que no son convenientes y que no debemos de hacer, más si nos aleja de Dios, más si nos lleva a desobedecer a Dios. Se utilizaban los becerros como ídolos para simbolizar fertilidad y fuerza. Eran los dioses paganos de los cananeos. Jeroboam astutamente colocó estos becerros en 2 ciudades. En Dan, no sé si lo leímos, a ver, vamos a leer otra vez, versículo 28, no sé si lo leímos. 1 Reyes 12:28. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey Jeroboam 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Y puso uno en Betel y otro en Dan, que son 2 ciudades. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno hasta Dan. Entonces estos 2 lugares eran estratégicos. Betel, si me ponen el mapa por favor, Betel estaba a unos 16 kilómetros. Si ven ahí Jerusalén, no sé, yo lo veo porque estoy cerquita. Jerusalén es una estrellita, la ciudad que está arribita, pero ya dentro del otro color, no sé qué color sea, de azul, del color azul, ahí está Betel. Y Dan, la ciudad de Dan, bueno, y además estaba en un camino principal. La gente que iba del reino del norte tenía que pasar por Betel para llegar a Jerusalén. Entonces dijo: pues les pongo aquí su becerro de oro para que digas: no, pues me ahorro estos 16 kilómetros, ya no llego hasta allá. ¿Ya para qué? Aquí tengo un Dios, con este tengo. Y lo hacían 3 veces al año. Y en la parte norte, aquí no aparece, pero en la parte norte de lo azul, ahí está la ciudad de Dan. Entonces los que vivían ya muy al norte dices: pues ¿para qué vamos hasta Jerusalén, que está tan lejos? Aquí lo tenemos en corto, vámonos ya. Entonces tengamos cuidado, porque la división nos puede llevar luego a una ceguera espiritual que te lleva a empezar a adorar otros dioses. La comodidad te lleva a adorar otros dioses. Cuando el egoísmo, cuando estás centrado en ti mismo y no estás dispuesto a pagar un sacrificio, dices: pues el Dios soy yo y ya no me importa lo demás. ¿Se entiende esto?
¿Sí se capta? Bueno, división e idolatría. Número 7, la siguiente imagen, por favor. Un llamado al arrepentimiento y a la vida. Aquí Dios hace un llamado, enfatiza que Dios está llamando al arrepentimiento y a la vida, que esta va a ser la solución para el problema que había de la idolatría y de la división. En Ezequiel 18:30, por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor. ¿Qué dice? Convertíos. A ver, no lo tienen. Ezequiel 18:30. Ezequiel 18:30, por favor, lo vuelvo a leer. Por tanto, yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no será la iniquidad causa de ruina. ¿Cuál era la iniquidad? La división y la idolatría. Eso les causaba la ruina. Entonces, si hacemos una fórmula matemática, división más idolatría igual a ruina, ¿verdad? Eso fue la causa de su ruina. Versículo 31. Echad de vosotros todas vuestras transgresiones con que habéis pecado, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Y vean la pregunta que lanza. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? O sea, no hay necesidad de que mueran. No hay necesidad de que tengas ruina. No hay necesidad de que seas destruido. Pero tu terquedad es lo que te está causando todo esto. Versículo 32. Porque no quiero, a ver, esto está muy interesante lo que dice aquí. Vean, esto es lo que dice Dios. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues y viviréis. Esa es la clave. O sea, está bien facilito esto. Y hay gente que culpa a Dios y dice, si Dios fuera un Dios bueno, ¿por qué hay tanta muerte? ¿Y por qué hay tanta enfermedad? ¿Y por qué la pandemia? ¿Y por qué hay cáncer? Es que vivimos en un mundo caído. Es que nosotros llevamos consecuencias de nuestro pecado y no es culpa de Dios, es culpa nuestra. No responsabilicemos a Dios de lo que nosotros hemos causado, de lo que nosotros hemos provocado. Él es un Dios santo, Él es un Dios bueno, pero es un Dios justo. Él no quiere que mueras. Dile al de al lado, Él no quiere que mueras. Él no quiere que mueras. ¿Qué tienes que hacer? Conviértete pues y vivirás. Conviértete. ¿Y qué es convertirse? Pues este es el arrepentimiento. Ese es cuando vas caminando en una dirección y haces un alto y dices, por aquí no es, me regreso 180 grados en dirección opuesta. Por ahí no era, porque ahí voy al precipicio, me voy a regresar con Dios. Y esto vemos un ejemplo bíblico con la ciudad de Nínive. ¿Se acuerdan en el libro de Jonás que va y les hace una advertencia y les dice arrepiéntanse, arrepiéntanse? Y luego la ciudad hasta se puso en ayuno, ¿no? Y sí se arrepintió y fueron librados de la muerte. O sea, sí podemos cambiar, pero todo es consecuencia de lo que tú decides hacer. ¿Quieres seguir por tu corazón duro? ¿Quieres seguir por tu mismo camino? Te vas a embrocar tú solito. Pero si hacemos un alto y nos convertimos y decimos, Señor, perdóname mi pecado, yo me arrepiento, volteo hoy a ti, dejo mi vida en tus manos para que tú la dirijas porque yo ya iba mal, pero hoy decido hacer un alto y venir a ti. Habrá alguien que diga, yo quiero hacer un cambio de vida. Reconocemos que hemos fallado, sin duda. No hay quien no. Imagen siguiente. Quiero hablarles de la gracia y la misericordia de Dios. En Ezequiel 33, ahí es donde Dios declara que Él no se deleita en la muerte del impío, sino que el impío se convierta y viva. Acompáñenme, Ezequiel 33, 11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que, ¿qué cosa? Se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que yo quiero. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y miren, termino recordando un poquito lo que sucedió con el hijo pródigo. Esta historia del hijo pródigo que está en Lucas 15, a mí me encanta,
tal vez sea mi parábola favorita. No voy a entrar a detalle en esta parábola, pero recordemos que este hijo se alejó del padre, decidió irse lejos y no le fue bien. Y estando lejos, de pronto hace un alto en su vida y dice: voy a regresar con papá. Hoy voy a regresar con papá. Y dice el versículo en Lucas 15:18: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Muchos de nosotros tal vez estemos en una situación en la que decimos: me voy a levantar y voy a ir a mi padre y le voy a decir: perdóname, Señor, porque he pecado contra el cielo y contra ti. Me arrepiento de la vida que estoy llevando, decido hacer un alto, decido cambiar mi dirección. Versículo 20 en Lucas 15:20 dice: y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuerpo y su cuello y le besó. Cuando Dios ve tu actitud, la actitud de tu corazón, y que dices: Señor, me arrepiento, yo quiero regresar a ti, Él corre hacia ti y te abraza y te recibe y te acepta y puedes tener una buena relación. ¿Por qué has de morir? Separado de Dios has de morir. Pero si tienes al Hijo, tienes la vida. Si tienes al Hijo, a Jesús, tienes la vida. Allí terminando la parábola en el versículo 32, Lucas 15:32: mas era necesario hacer fiesta, le dice al hijo mayor, y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Porque cuando tú sigues en tus propios caminos vas a morir, pero cuando decides hacer un alto y regresar al Padre, regresar a Dios, vas a vivir. ¿Qué escoges, la vida o la muerte? ¿Qué escoges, seguir por tus caminos o hacer un alto y venir a Jesús? Yo te invito a que vengas a Jesús. Quiero concluir. Este mensaje de Ezequiel es un mensaje de arrepentimiento, pero también nos habla de la gracia de Dios, de cómo Dios ahorita está con los brazos abiertos esperando a recibirte. ¿Habrá alguien que quiera venir hoy a Jesús? Que diga: yo vengo a ti, Señor. Yo vengo a ti, Señor. Ponte de pie conmigo. División e idolatría. Esto es peligrosísimo, tener esto junto. División e idolatría. División e idolatría. Cuidado con esto. Estas dos cosas juntas es igual a la ruina. ¿Cómo podemos ser parte de una división? Si levantáramos una encuesta, ¿cómo podemos ser parte de una división? ¿O cómo podríamos estar dividiendo? Miren, aplicaciones prácticas. Hay divisiones en familias. Las diferencias de opiniones políticas, ahorita está de moda esto. Los que están con un candidato y con otro, con un partido y con otro, con un color y con otro, que son de izquierda, de derecha, que son capitalistas, socialistas, esta división es veneno. Y luego cuando hay divisiones religiosas dentro de la familia, qué fuerte es esto. Y hay divisiones en la sociedad, ¿no? Divisiones raciales incluso, que porque eres bajito y el otro es alto, o que es güero y el otro no, y hay una polarización. O hay divisiones en las organizaciones, dentro de un trabajo, hay divisiones internas en las empresas, y que es el favorito del jefe, y que no viene a trabajar y no le dice nada, y a mí me cargan todo y a él le pagan más. Y empieza a haber estas divisiones. Aguas con las divisiones. Y empiezas tú a meter ahí el chismecito para hacerle veneno al otro, para tumbarle. Cuidado con las divisiones. Y esas divisiones no solo hay en los empleos, en las empresas, hay en la iglesia. Si volteas a los de al lado, a lo mejor hay más de uno que ya
hecho tú tu trabajo para hacer una división? Y tenemos que pedirle perdón a Dios y tenemos que renunciar a eso y tenemos que pararle ya. No debemos de hacerle el trabajo al diablo, porque el que roba, mata y destruye es el diablo. Pero Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y eso es en cuanto a la división. Y en forma práctica, la idolatría. Pues hay idolatría al dinero. Ponen al dinero en un pedestal. Trabajas tanto porque quieres el dinero que descuidaste tu familia y que descuidas tu relación con Dios. Hay idolatría de la fama, de las celebridades, y empiezas a imitar a personas, las empiezas a idolatrar a estas personas y estás dispuesto a imitar su vida con todo y sus valores, que ni siquiera van de acuerdo a los valores correctos de Dios. Hay idolatría hasta de la tecnología, de las redes sociales. Cuando te conviertes adicto a las redes sociales, ¿cuánto tiempo pasas en las redes sociales? ¿Cuánto tiempo pasas con Dios? Dices: es que no me da tiempo de leer la Biblia. Pues no te va a dar tiempo. Tienes que apagar la tele, tienes que descargar el teléfono, pierde el cargador para que no te eche mosca. Y dices: es que ahí traigo la Biblia. Pues sí, pero no la lees. Mejor léete una así de que no se le vaya la pila. Dedicamos tiempo excesivo a los dispositivos en lugar de invertirlo en las relaciones interpersonales. No son malas, es bueno, pero sobre todo una relación con Dios. Dedica tiempo, separa tiempo, agenda tiempo para estar con Dios. Hay idolatría del poder. Hay quienes buscan el poder político o el control sobre los otros. Les doy dos versículos últimos, bueno, dos pasajes. Tito 3, versículo 10. O sea, una cita de Tito y una de Corintios voy a leer. Tito 3, 10 y 11 dice: al hombre que cause, a ver, ayúdenme a leerlo. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. O sea, no le eches la culpa a Dios. Si tú eres causante de división, es mejor arrepentirse y cambiar. Primera de Corintios 10, 14, por último. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Córrele, no te sientas el muy fuerte. Dice huid, o sea, tenle pavor a la idolatría, porque si tú estás participando en idolatría, estás abriendo la puerta a tu miseria, a tu ruina. Que no tengamos dioses ajenos delante de Dios. Cierra tus ojos, levanta tus manos al cielo y vamos a rendirnos delante del Rey eterno. Señor, reconocemos nuestras fallas, nuestros errores, nuestro pecado, pero también reconocemos que tú eres misericordioso, que tú eres lento para la ira, pronto en misericordia, que tú eres un Dios de perdón, que tú eres un Dios bueno, justo, santo. Hoy decidimos hacer un alto y regresar a ti, regresar con papá, sabiendo que tú nos recibes, nos aceptas, nos abrazas, nos besas. Di conmigo: Jesús, sé mi Señor, sé mi Salvador. Sin ti estoy perdido, sin ti mi vida va sin rumbo. Hoy decido hacer un alto, me arrepiento de mi maldad, te entrego las riendas de mi vida para que tú guíes mis destinos. Sé mi Señor, mi Rey, mi Salvador. Amén. Y si hay algo que se tenga que restaurar, arreglar, pues sé obediente a la voz de Dios. Este es un mensaje de misericordia, de amor.
aunque se oiga fuerte, es un mensaje de amor, porque Dios nos está dando oportunidad de volver a Él, de rendirnos a Él, de entregarnos a Él.